amantes del arte y la revolución, hoy nos sumergimos en la vida y obra de un hombre que no solo cambió el rumbo del arte, sino que lo sacudió hasta sus cimientos, Filippo Tommaso Marinetti. Este audaz visionario fue el alma y corazón del futurismo. Un movimiento que rompió con todo lo establecido y puso la mirada en un futuro lleno de velocidad, tecnología y sobre todo, transgresión. Nacido en 1876 en Alejandría, Egipto, Marinetti fue un provocador nato. Desde joven, desafió las normas sociales y artísticas de su tiempo. No quería seguir las reglas, sino destrozarlas. Con su pluma como arma, escribió el Manifiesto Futurista en 1909, una explosión de ideas revolucionarias que clamaban por el fin del pasado y la glorificación del futuro. Marinetti despreciaba la tradición, y con ella, todo lo que oliera a pasado. Adiós a los museos, a las bibliotecas polvorientas y a los académicos anquilosados. Marinetti quería hacer del arte algo vivo, dinámico y feroz, reflejando una nueva era dominada por la velocidad, las máquinas y la energía desenfrenada. Pero su vida no fue solo teoría. Marinetti vivió y respiró su filosofía. Su estilo de vida fue una constante búsqueda de emociones extremas y experiencias que lo acercaran a ese ideal futurista de la vida como un acto de arte en sí mismo. Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo y combatir contra el moralismo, el feminismo y contra toda vileza oportunista y utilitaria. Era un anarquista del alma, un rebelde que no aceptaba las limitaciones de lo humano y que veía en la guerra, por terrible que suene, una especie de purificación que podía barrer con el viejo mundo para dar paso a lo nuevo. Cantaremos a las grandes multitudes agitadas por el trabajo, el placer o la revuelta. Cantaremos las mareas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas. Cantaremos sobre el vibrante fervor nocturno de los arsenales y las obras de construcción, incendiados por violentas lunas eléctricas. Las estaciones codiciosas devorando serpientes humeantes. Y es que Marinetti no temía ensuciarse las manos para alcanzar sus sueños. Participó activamente en las batallas de la Primera Guerra Mundial, donde su ideal de una vida fusionada con la máquina alcanzó su máxima expresión. La poesía debe concebirse como un violento asalto contra las fuerzas desconocidas, para obligarlas a arrodillarse ante el hombre. En su obra, Marinetti jugó con las palabras como un mecánico con engranajes. Su Palabras en Libertad no eran solo poesía, sino máquinas de guerra lingüísticas que desafiaban el orden sintáctico, dejando atrás la lógica tradicional en favor de una explosión de energía y dinamismo. En sus textos, las palabras chocan, se mezclan y explotan, reflejando el caos y la velocidad de la vida moderna. Cada frase, una batalla; cada poema, una revolución. Coherentes con su idolatría por la técnica y la máquina, rechazaron radicalmente el pasado. Decían odiar las ruinas, los museos, los cementerios, las bibliotecas, el academicismo y la imitación del pasado. Se identificaban en cambio con las metrópolis caóticas, los café conciertos y el trabajo industrial. Admirar una vieja obra de arte es verter nuestra sensibilidad en una urna funeraria, en lugar de emplearla más allá, en un derrotero inaudito, en violentas empresas de creación y acción. Marinetti no solo rompió los cánones del arte, los destruyó. Su postura transgresora frente a la tradición lo convirtió en una figura controvertida, amada y odiada en igual medida.